Bienvenidos a Artistas Internautas, volvemos con los tutoriales y hoy te enseñaré a dibujar a Chopper, por petición de un suscriptor que lo pidió en el tutorial anterior. Así que ya sabes, si quieres un tutorial de tu personaje favorito, déjalo en los comentarios. Espero que les guste, que aprendan y empezamos con el tutorial. Pero antes, la intro. Bueno, iniciamos con el dibujo de este mapache. ¡Mapache, tu abuela! Dividimos nuestra hoja con una línea vertical en el centro y otra horizontal de igual forma. En intersección de estas líneas haremos un círculo. Para esto te puedes ayudar de algún vaso o de algún objeto que sea circular. Abajo de este haremos un triángulo para la quijada. Ahora haremos un medio círculo con dos líneas a los lados para delimitar dónde será el rostro de Chopper. Justo arriba vamos a iniciar haciendo la visera de su sombrero. Ahora hay que borrar la línea del círculo inicial. Vamos a seguir retocando la visera de su sombrero. A un costado del círculo inicial vamos a hacer esta especie de líneas verticales para hacer estos cinchos. Y justo al lado haremos otro círculo que será el boceto de su mano. Bajo el círculo inicial haremos una especie de huevo que será su pequeño cuerpo. Y bajo este haremos un rectángulo para simular su pantalón. Dividimos la base del huevo con una línea y haremos otro círculo para la pernera del lado derecho. En la línea vertical que hicimos al inicio haremos un medio círculo de cada lado y bajo estos un triángulo. Vamos a corregir la quijada para que sea un poco más simétrica con la boca. Arriba de estos medios círculos haremos la nariz. Y a cada lado de esta haremos unos círculos para los ojos. Y haremos dos líneas para la expresión, una en la base del círculo y otra en la parte superior. Y dentro de este círculo haremos otro pequeño para el iris. Ahora vamos a detallar la parte del sombrero. Para esto vamos a hacer un óvalo dentro de otro arriba de la visera. Vamos a borrar el círculo inicial y vamos a empezar a darle forma al sombrero. Vamos a dejar un espacio de los óvalos que hicimos antes y partiendo de ahí hacia abajo haremos una curva. Voy a corregir un poco la forma y lo haré un poco más abierta. Y vamos a hacer la misma curva para el otro lado. Ahora vamos a dibujar las astas. Para esto, a un lado del gorro vamos a dibujar una especie de salchicha y bajo esta la base que se conectará a su cabeza. Vamos a agrandar un poco el tamaño del asta porque creo que la dibujé muy chiquita para la cabeza de Chopper. Y vamos a seguir dibujando el resto del asta. Ahora vamos a dibujar la pezuña. Para esto vamos a dividir el círculo que hicimos antes y vamos a dibujar dos triángulos rectángulos encontrándose entre sí. Y vamos a conectar el círculo hacia el cuerpo haciendo dos líneas. Vamos a dibujar su orejita haciendo una especie de gota. Y ya que estamos en la cabeza también vamos a hacer la X de su sombrero. Vamos a darle detalle a la visera haciendo esta línea irregular. Y también le vamos a dar dimensión haciendo esta línea punteada en forma de curva. También voy a dibujar esta decoración alrededor del sombrero, haciendo unos óvalos. ¿Y qué personaje debería dibujar ahora? ¿Otro de One Piece o de otro anime? Déjamelo en los comentarios. Y vamos a hacer los mismos óvalos para el resto del sombrero. Vamos a dibujar su mochilita en el lado izquierdo. Y del lado derecho también vamos a repetir el procedimiento para dibujar el asta, pero esta va a tener un detalle especial. Vamos a dibujar también la otra orejita. Y bajo esta haremos otro círculo para la patita del lado derecho y también le haremos los mismos detalles con los triángulos que te expliqué antes. Y también vamos a dibujar los tirantes de la mochila.
Y justo al lado haremos el borde de la camisa. Ahora le vamos a dar detalle a la pernera izquierda haciendo sus arrugas. Vamos a detallar la camisa haciendo unas líneas verticales a lo largo de esta. Ahora vamos a hacer dos círculos para las patas inferiores y vamos a empezar detallando la izquierda. Al igual que lo hicimos con las otras, vamos a detallarla, pero en esta no vamos a poner los círculos de adentro. Vamos a detallar el pantalón haciendo arrugas y también vamos a terminar de hacer la pernera derecha. Y ahora sí, hacemos la pata del lado derecho, con el mismo procedimiento que hicimos el resto. Hacemos el cincho que nos hacía falta también del lado derecho, pero a este le hacemos una pequeña hebilla. Y terminamos con nuestro dibujo. Ahora tenemos que delinearlo. Yo para esto usé un Sharpie con una punta algo gruesa en el contorno para que las líneas de afuera quedaran más gruesas que las de adentro. ¿Ya vieron el diseño de Chopper en el live action? He visto muchas opiniones divididas en internet. ¿A ustedes qué les parece? ¿Se ve mal? ¿Se ve bien? ¿Les da igual? Cuéntame en los comentarios. Vamos terminando nuestro delineado y ahora nos toca borrar. Yo lo hago con un borrador moldeable, es lo que te recomiendo, porque no deja manchas, es menos riesgo. Y empezamos con el coloreado. Vamos a iniciar por el pelaje. Para esto vamos a dividir en tres tonalidades principales: un café oscuro, un tono medio y un beige. El tono más oscuro lo vamos a utilizar para los bordes donde la sombra es más profunda, como debajo de la visera o a los lados donde está el sombrero. El tono medio vamos a usarlo para las sombras generales y rápidamente vamos a aplicar el tono más claro, porque recuerda que estamos usando marcadores, entonces si se nos seca no vamos a poder generar esos difuminados que queremos, entonces tenemos que ser muy rápidos para que el tono medio y el tono claro queden bien difuminados. Este proceso lo vamos a repetir también para las patitas, colocando las sombras donde sea más adecuado, como al final de los brazos o en los bordes, como si la luz viniera de adelante. Ahora nos pasamos a las astas, y ahora vamos a bajar un tono, y lo que era nuestro tono medio, ahora va a ser nuestro tono claro, y para las sombras vamos a usar un café aún más oscuro. Si quieres aprender a dibujar más personajes, recuerda que tengo un tutorial subido sobre Luffy. Y repetimos el proceso para el otro asta. Si te preguntabas qué materiales son los que yo utilizo, te los dejé todos en la descripción. Eso se merece un like. Vamos a pintar la camisa. Para este usé dos tonalidades, un amarillo ocre para las sombras y un amarillo dorado como tono base. No te vayas a confundir, vamos a pintar en franjas la camisa. Una parte va a ser de franjas amarillas y otra parte va a ser de franjas de color blanco. Ahora vamos a pintar la parte blanca de la camisa, pero no lo vamos a dejar sin pintar. Para eso utilizaremos tres tonos de gris, un tono oscuro, un tono medio y un tono casi imperceptible. Rápidamente pintemos la boca. Para esto utilizaré dos tonos de rojo, uno oscuro y uno claro, y vamos a utilizar negro para el fondo. También vamos a pintar el iris de los ojos y vamos a usar un gris claro para la esclerótica. Usando un azul oscuro vamos a darle las sombras a la mochila y luego vamos a añadir un celeste para hacer el color base. Con el mismo tono de la mochila vamos a pintar su naricita azul. Y mi nariz es azul. Y con un marcador de gel blanco vamos a añadir el brillo de la nariz. Vamos a pintar las pezuñas con un color negro para las sombras y un color gris como color base.
Vamos a pintar el sombrero. Para eso, en el color base vamos a utilizar un azul aqua. Y para las sombras vamos a utilizar un azul marino. Vamos a detallar las partes blancas del sombrero. Para esto vamos a utilizar un celeste muy claro. Con un color rosa le vamos a dar el tono base a la visera. Y vamos a utilizar un color rojo carmesí para las sombras. Dejaremos algunos espacios en blanco con el color base para poner un color rosa más claro para hacer los brillos. Ya casi terminamos. Vamos a pintar lo último, los pantalones. Para esto voy a usar un naranja muy oscuro para las sombras más profundas y voy a aumentar la escala conforme va aumentando el brillo, hasta llegar a un amarillo. Y ya terminamos de pintar. Ahora solo añadimos los últimos detalles con un marcador de gel blanco, lo firmamos y ya estaría listo. Y está listo, terminamos el tutorial de Chopper. Espero que les haya gustado el tutorial tanto como yo al hacerlo. Si te gustaría que dibuje alguno de tus personajes favoritos, ya sea de anime, de Disney o de lo que se te ocurra, déjamelo en los comentarios. Además, si tú haces este dibujo, me encantaría verlo. Mándamelo a mi Instagram y estaré mostrando algunos de sus dibujos en el próximo tutorial. Así que manos a la obra y quién sabe, quizás tu dibujo o tu sugerencia sea la estrella del próximo video. Hasta la próxima. Y mi nariz es azul.